Vamos a la palabra de Dios. Ahora sí es el momento solemne de esta reunión, y es cuando la palabra de Dios se abre y es expuesta y Dios nos habla. Venimos en la carta a los Hebreos. Para aquellas personas que nos están visitando por primera vez, les comentamos, como iglesia hemos adoptado la manera expositiva de predicar la Biblia. No tenemos nada en contra de la predicación temática. ¿Qué es la predicación temática? Es tomar un tema particular. Podríamos tomar la importancia de la oración y buscar en la Biblia diferentes versículos bíblicos, textos bíblicos en su contexto que nos hablen acerca de la oración. ¿Qué significa la oración? ¿Cómo podemos orar? ¿De qué manera debemos orar? Y eso podría ser una predicación. Sin embargo, la exposición de la Biblia, o lo que intentamos hacer, es tomar, ¿sí?, un libro entero e intentar predicarlo, ¿sí?, capítulo por capítulo. Hay libros que son en cierta manera repetitivos, como nos pasó con Levítico. Entonces buscamos también el centro de la idea y predicamos eso. Pero estamos también en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, y la semana pasada hablamos de la importancia de comprender cómo debemos leer una carta. Ahora, habíamos hablado la semana pasada que una carta está compuesta por lo menos de dos partes. Todas las cartas en el Nuevo Testamento que nosotros podemos leer, tenemos la carta a los Efesios, a los Romanos, primera, segunda de Timoteo, Filemón, y bueno, tenemos varias cartas. Toda carta, hermano, es constituida de una manera, o sea, fue escrita de una manera. ¿Sí? Habitualmente encontramos en la carta, y es algo normal, encontrar una salutación. ¿Sí? Encontramos que el autor de la carta hace o da un saludo a la audiencia. Y de esa manera podemos ver dos cosas importantes que son información que vamos a tener para poder acercarnos a la lectura de cuya carta la cual vamos o queremos aprender. La primera información que tenemos cuando el autor saluda a la audiencia es, primero, el autor se da a conocer. Eso es algo habitual en la carta, aunque no siempre ocurre esto. Incluso, de hecho, hermanos, la carta que nosotros hoy estamos leyendo, no conocemos el autor. ¿Sí? La carta a los Hebreos no es una carta, ¿sí?, que tenga las características normales de una carta. Sin embargo, es una carta. Ahora, el autor acá no se da a conocer. Sin embargo, de repente vamos a una carta del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo habitualmente, ¿qué hace? Se presenta: Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿sí?, enviado, llamado, ¿sí?, como apóstol a los gentiles, y da una serie de descripción de su propia persona. Entonces tenemos una salutación, y de esa manera sabemos quién es el autor, pero también de esa manera, por medio de la salutación, encontramos quién eran los destinatarios de esta carta. ¿Sí? Si yo le escribo una carta a mi mamá para felicitarla por su cumpleaños, bueno, la destinataria va a ser mi mamá. Si yo escribo una carta a la Iglesia de la Esperanza de Wilde, la Iglesia Bíblica de la Esperanza de Wilde, entonces el destinatario o los destinatarios serán la Iglesia Bíblica de la Esperanza de Wilde.
Entonces, de esta manera, el autor entonces nos introduce luego a lo que podríamos llamar la parte doctrinal, o por lo menos en las cartas del Nuevo Testamento encontramos este modelo. Encontramos la doctrina, la enseñanza, lo que los apóstoles nos están queriendo enseñar en cuanto a nuestra fe. Y hermanos, esto es de suma importancia. Como dije recién, no hay nada más importante en la vida de un cristiano que aprender doctrina. No hay nada más importante que aprender la enseñanza de lo que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento me quiere enseñar. ¿Por qué? Porque esto nos muestra quién es Dios y cuál es el propósito de Dios para con nuestra vida. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Y esto es el desarrollo de la doctrina en una carta. Vemos, por ejemplo, en Romanos, donde Pablo nos introduce en la doctrina de la depravación del ser humano. El hombre es pecador, el hombre no tiene esperanza, el hombre está perdido por su pecado, está muerto en sus pecados, no hay nada que el hombre pueda hacer. Sin embargo, Dios, por medio de su amor, muestra su amor para con el hombre, que envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y de esta manera, ahora nosotros que estábamos alejados de Dios por nuestro pecado, ahora tenemos paz con Dios y podemos acercarnos a Dios. Y hoy somos parte de la familia de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio en nuestros corazones de que somos parte de la familia de Dios. Y luego el apóstol Pablo nos muestra de qué manera Dios se ha valido en nuestra obra o en la obra de salvación para con nuestra vida. Dios, por medio de la elección de su soberana voluntad, nos ha escogido en Cristo, en el amado, desde antes de la fundación del mundo. Eso es doctrina. Y hermanos, es fascinante y debemos aprender sobre doctrina. Debemos pasar horas estudiando doctrina. Cada cristiano debería comprar por lo menos un libro al mes de doctrina y leerlo y conocer lo que la Biblia dice en cuanto a mi fe, a nuestra fe. Hermanos, es aterrador ver en las iglesias evangélicas hombres y mujeres que se llaman a sí mismos cristianos y no pueden definir ni siquiera lo que es el evangelio. Es aterrador. Es importante estudiar la Biblia. Es importante estudiar doctrina. ¿Cuántas horas pasamos en Netflix o en otros lugares? ¿Y cuántas horas pasamos estudiando y aprendiendo doctrina? Hermanos, es importante la doctrina. Como iglesia hemos empezado una biblioteca interna. Hay hermanos que están dedicando su tiempo para que vos puedas ir, llevarte un libro y que tengas, ¿cuánto, David? ¿2 semanas para leerlo? 3 semanas. Es flexible. Podés ir leyéndolo en 3 semanas, hermanos, lo lees 3 veces a un libro, de verdad. Entonces es importante que estudiemos la palabra de Dios. Luego de la doctrina, lo que también es importante y debemos afirmar es que la Biblia nos manda a actuar. No podemos pensar que la Biblia solamente nos ha dado doctrina, entonces yo me quedo con la doctrina, con mis brazos cruzados, todo el día meditando en doctrina, y no hago absolutamente nada. Ahora, hermanos, el hacer, quiero que comprendamos esto, no es algo que proviene de nosotros. El hacer proviene de Dios. El hacer proviene de Dios. Sin embargo, la Biblia nos remarca una y otra vez que debemos hacer. En la obra de salvación, sabemos y entendemos de que Dios ha elegido a cada uno de nosotros. Y hermano, eso sería suficiente para confiar que el que comenzó la buena obra en nosotros hasta el fin la perfeccionará.
es seguridad en la salvación. Cada vez que yo veo a Dios actuando en soberana voluntad, en elección, yo digo, ya nada ni nadie puede separarme del amor de Dios. ¿Entendemos eso, verdad? Nadie que ha abrazado o que ha sido impactado por el Evangelio de Jesucristo jamás podrá perderse. La salvación es segura, la salvación, como cantábamos recién, es del Señor. Ahora, hermanos, también la Biblia nos llama a creer. También la Biblia nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Eso significa que entonces ahora la Biblia está en contraposición con la elección de Dios, para nada. Son dos verdades que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, la verdad primaria es que Dios ha elegido. Y porque Dios te ha elegido, entonces vas a creer. La fe es ni más ni menos que don de Dios. La Biblia nos llama a creer en Cristo. La Biblia nos llama a crecer en santidad, como hoy vamos a ver. La Biblia nos llama a buscar la paz con todos. La Biblia nos llama a cuidarnos, a cuidarnos. La Biblia nos llama a apartarnos de la inmoralidad, de lo profano. La Biblia nos llama a acercarnos a Dios. La Biblia nos llama a tener cuidado de no rechazar a Dios. La Biblia, hermanos, nos llama habitualmente a temer a Dios. Termina lo que hoy vamos a leer de esta manera y voy a empezar con el final. Capítulo 12, versículo 29, si tenés tu Biblia, abrila. Mirá qué terrible la manera en la cual termina este texto que hoy vamos a estudiar. Porque nuestro Dios es un Dios de fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Como dije la semana pasada, continuamos en la parte práctica de esta carta y vamos a ver los mandatos que el autor tiene para nosotros. Versículo 14. Primer mandato que encontramos en el texto bíblico es que debemos buscar la paz con todos. Debemos buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Segundo mandato que encontramos, segundo imperativo que encontramos es: cuídense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Tercer imperativo que encontramos: que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. ¿Recuerdan quién era Esaú? En el Antiguo Testamento, Jacob y Esaú. Esaú era el hermano mayor quien vendió su primogenitura. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. En la segunda parte nos introduce el autor ahora acerca de una exposición extraordinaria de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento. El autor nos va a hablar acerca de dos montes, porque ustedes no se han acercado a un monte que se pueda tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellinos, ni al sonido de trompetas, ni a ruidos de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más.
porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Miren esto, hermanos. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miradas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, y al Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor de la sangre que la sangre de Abel. Ahora otro imperativo: tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Miren esto: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Notamos varios imperativos, varios mandatos en el texto que acabamos de leer. Hay una división clara en el texto. Comienza con 2 mandatos, aunque hay varios, y luego nos introduce en una parte histórica del Antiguo Testamento para mostrarnos que donde nosotros hoy estamos posicionados incluso es mucho mejor que esa parte histórica de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Pero quiero que primero nos enfoquemos en los mandatos que encontramos en el texto. El primer mandato que encontramos es que debemos buscar la paz con todos. El primer mandato que encontramos entonces en el versículo 14 es que debemos buscar la paz con todos. Ahora, hermanos, no queda solamente ahí. No es solamente buscar la paz, no tener pleitos con la persona, porque, hermanos, sería muy fácil eso. Me voy, me aíslo en el medio del campo y digo: bueno, ya está, cumplí. Ya no tengo pleito con nadie. Busqué el agradar a Dios, busqué la paz con todos, ya está. Sin embargo, el texto nos muestra que Dios nos pide más. No solamente el texto nos dice que debemos buscar la paz, sino que también el texto nos dice que debemos buscar la santidad. Es en una continuidad de buscar la paz, también buscar la santidad. Y hermanos, hay acá una advertencia terrible para nosotros, para vos y para mí. Hay una advertencia terrible en cuanto a lo que el texto dice: sin la cual nadie verá a Dios. Quiero explicar lo que esto significa. Luego vamos a ver estos puntos, pero quiero explicar lo que esto significa. Hermanos, jamás podemos pensar
que nosotros como seres humanos, como hombres y mujeres, podemos hacer algo en nuestra naturaleza o de nuestro corazón que agrade al Dios santo y 3 veces santo. Como hombres pecadores, mujeres pecadores, nuestro corazón está apartado del Dios 3 veces santo. Nosotros no pudimos, no podemos y no podremos jamás por nuestras propias fuerzas agradar a Dios. Eso no es o no tiene nada que ver con el Evangelio. La única manera de acercarnos a Dios es por medio de Cristo. Es por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si hoy yo puedo venir ante Dios, incluso como un hombre pecador, es porque Cristo ha muerto en mi lugar, lo que hoy cantábamos, doctrina. Cristo ha muerto por mí. Hoy soy perdonado, aceptado en el reino de los cielos, porque Cristo ha muerto por mí. Ahora, hermanos, esto no es una mera confesión y nada más. No es solamente decir, es un mandato también el hacer. ¿Acaso el hacer me dará la entrada al trono de la gracia? Para nada. El hacer jamás te dará acceso a Dios, hermanos, porque quien hizo todo por nosotros ha sido el Hijo, Cristo. Entonces no importa lo que hagas, si es que estás queriendo acercarte a Dios por medio de lo que haces. Sin embargo, hermanos, el hacer es ni más ni menos que el reflejo de lo que somos. Si somos hijos de la luz, si somos hijos de Dios, entonces de nosotros, como ocurrió con Moisés, el resplandor de la santidad de Dios se verá reflejado, porque somos hijos de Dios. Es interesante que el texto más adelante va a hacer referencia a 2 montes. Me estoy adelantando, perdón, pero va a hacer referencia a 2 montes. El monte Sinaí y el monte Sión. Ahora encontramos referencias en todo el Antiguo Testamento en cuanto al monte Sinaí. Pero quiero que veas y veamos esto. No voy a meterme todavía ahí, pero quiero que veamos esto. Quien subió al monte Sinaí en el Antiguo Testamento fue Moisés, ¿verdad? Moisés tenía relación con Dios, acercándose a Dios al monte Sinaí, y había un mandato, luego lo vamos a ver, había un mandato para el pueblo, y era que el pueblo no podía acercarse. Incluso ni siquiera los animales podían acercarse, porque iban a morir. Sin embargo, Moisés había tenido acceso a la gloria de Dios. Ahora, ¿recuerdan qué era lo que ocurría cuando Moisés descendía del Sinaí? ¿Recuerdan? Su rostro resplandecía. Incluso, hermanos, no podemos visualizar la idea, pero a tal punto que el pueblo le pidió ¿qué? Moisés, tu rostro está resplandeciendo de la santidad de Dios, entonces ahora esto necesitamos que te cubras. Hermanos, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, y me adelanto, perdón, cuando estamos en el monte de Sión, lo que dice el texto, nuestro rostro resplandece. No estoy hablando de que sale luz, hermanos, de nuestra cara, no estoy hablando de eso. No hay linternas en tu cara. Lo que estoy diciendo es que la santidad de Dios, cuando estamos en su presencia, luego cuando estamos con otras personas, eso resplandece. ¿Alguna vez alguien te dijo,
Tal vez no te pasó y estate preocupado por esto, pero alguna vez alguien te dijo, ¿tenés algo especial? ¿Hay algo? No logro entender qué es. Cuando estamos en la presencia de Dios, es imposible, hermanos, que su santidad no nos atrape y que su santidad no se refleje por medio de nosotros. Es imposible. El segundo mandato es que nadie debe dejar de alcanzar la gracia de Dios. Incluso este texto, el principio de este texto es: debemos buscar la santidad de Dios, debemos buscar la paz y la santidad, teniendo, hermanos, presente la gracia de Dios. La gracia de Dios. En el versículo 15. Hay un mandato más, tercer mandato: que no haya personas inmorales y profanas como Esaú. Hermanos, no específicamente debemos hacer foco en una inmoralidad sexual. No es el caso de Esaú. En otras palabras, lo que está diciendo el texto es: Esaú no tuvo en cuenta a Dios. Esaú no tuvo en cuenta las promesas de Dios. En otras palabras, Esaú estaba en otro canal. El cuarto imperativo es: tengamos cuidado, como dije, de no rechazar la gracia de Dios. Como dije, luego nos introduce a estos dos montes, el monte Sinaí y el monte Sión, y vamos a ver lo que esto significa. Hermanos, hoy vamos y estamos viendo una exhortación para nosotros. Una exhortación a vivir en paz, a buscar santidad, pero todo en dependencia de la gracia de Dios para evitar el juicio divino. En el versículo 14, metámonos en el texto, por favor. Busquen la paz con todos los hombres. Debemos esforzarnos, hermanos, para mantener nuestras relaciones, las relaciones diarias, de una manera pacífica con quienes nos relacionamos. Debemos constantemente intentar y esforzarnos por evitar los conflictos innecesarios. Este es el primer mandato, tan práctico como lo escuchás. Debe ser un esfuerzo, debe ser una búsqueda de tu corazón, encontrar paz con los demás. Es lo que la Biblia dice, no yo. Debemos evitar conflictos innecesarios. Hermanos, esto se aplica para todo, pero mucho más para con los de la familia de la fe. Una vez tuve varios conflictos, pero tuve un conflicto con una persona, un hermano que amaba mucho y amo mucho. Y cuando resolvimos el conflicto hubo una respuesta como esta: te perdono, pero vos por allá y yo por acá. Hermanos, eso es entendible en el mundo,
Pero en la familia de la fe no puede pasar. No es así. Imagínate que Cristo hubiera dicho lo mismo a vos o a mí. Fernando, te perdono, pero a partir de ahora, hermano, caminarás solo, porque yo por allá y vos por allá. Cristo no hizo eso con nosotros. Hermanos, el perdón no es solamente decir que perdonar, que perdonás, pero no olvidar. El perdón significa imitar lo que Dios hizo con nosotros. ¿Sabes lo que Dios hizo con tu pecado y con mi pecado? Con la transgresión que nosotros hicimos en contra de Él, porque eso es el pecado, hermanos. Y el pecado es ir en contra del Dios Santo. Y lo que Él hizo con tu pecado y mi pecado es tomarlo, arrojarlo al fondo del mar y no recordarlo nunca más. Eso hizo con tu pecado. Ahora nosotros, yo te perdono, pero voy a recordar. No me olvido. No es lo que la Biblia nos manda hacer. El perdonar es tener paz. Paz con todos. Debemos también vivir en santidad, seguir la santidad. Debemos esforzarnos por apartarnos del pecado, aunque entendemos de que Dios es el que nos santifica en su verdad. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es el Padre el que nos santifica. Sin embargo, nosotros como seres finitos debemos apartarnos del pecado y consagrarnos a Dios siguiendo sus mandamientos. Amar a Dios y amar a nuestros prójimos. Hermanos, en la segunda parte hay una advertencia para aquellos que no cumplen estos mandamientos. Quiero decirte, hermano, hermana, que si no cumplimos lo que la Biblia dice, entonces hay una advertencia para nosotros. Hay juicio de Dios. En el antiguo pacto, Dios había quitado a su pueblo de la tierra de los egipcios. Ellos habían visto la gloria de Dios en medio del pueblo. Dios había dado la ley a Moisés, la antigua alianza. Sin embargo, hermanos, todos ellos perecieron. Ahora, hermanos, nosotros hemos sido introducidos a una nueva alianza, a un nuevo monte. Y quiero entrar ahora sí en esto tan extraordinario. Acompáñame a Éxodo capítulo 19, versículo 10. Hermano, quiero que veas la posición en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y la posición en la cual hoy nosotros nos encontramos. Esto es, en el Antiguo Pacto, Dios habla a Moisés y le dice: ve al pueblo, miren esto, santifícalos hoy y mañana y haz que laven sus vestidos y se preparen para el tercer día, porque al tercer día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Tú debes poner un límite alrededor del pueblo y decirles que se abstengan de subir al monte. Ni siquiera deben tocar sus límites, porque cualquiera que toque el monte morirá. Quien llegue a tocarlo, hombre o animal, será apedreado o traspasado por una flecha, no vivirá.
Solo podrás subir al monte cuando la trompeta dé un toque largo. Moisés bajó del monte al pueblo y los santificó, y ellos lavaron sus vestidos. Y Moisés le dijo al pueblo: prepárense para el tercer día. No tengan ningún contacto con mujer. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube se posó sobre el monte. Y hubo un fuerte sonido de bocina, y todo el pueblo que estaba en el campamento, miren esto, se estremeció. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y en humo subía desde un horno. Y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido de las bocinas iba en aumento, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre. Y Moisés subió, y el Señor le dijo: baja y dile al pueblo que no trepase los límites para verme, porque muchos de ellos morirán. Hermanos, mira la escena que tenemos acá, y es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. El autor en el versículo 18 nos dice: porque ustedes no se han acercado a un monte que se pueda tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompetas, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se le hablara más. Lo que está ocurriendo acá es de que Dios va a tener un encuentro con Moisés. Ahora, hermanos, el pueblo era un pueblo pecador. Dios llama al pueblo a santificarse. Envía a Moisés y le dice a Moisés: manda al pueblo a que se santifique, porque yo voy a descender. Ahora, quiero que veamos este contraste que el autor de Hebreos nos hace. Hay varias cosas que ocurren acá, cosas extraordinarias. Hay tinieblas, hay una nube que desciende en el monte Sinaí. El pueblo tiene límites, no puede acercarse, y solemnemente desde afuera el pueblo está dependiendo de que Moisés se acerque a la presencia de Dios para recibir el mensaje de Dios. Ahora, si el pueblo osara, si alguien del pueblo osara acercarse, esa persona debía morir. Morir. Si un animal se escapaba y subía al monte, entonces el pueblo debía apedrear a ese animal. O en segunda instancia debería matarlo a flechazos. Si un hombre osaba en subir a la presencia de Dios, entonces ese hombre sería asesinado. Hermanos, ahora Dios es un Dios tan malo. ¿Acaso Dios era un Dios tan malo que decía: detesto tanto a esta gente, no quiero ni siquiera que se acerquen a mí porque no los aguanto? En realidad, hermanos, era ni más ni menos que la gracia de Dios en cuidado del pueblo. Dios conocía, como conoce hoy, los corazones de esos hombres y de esas mujeres. Recuerden que la primera vez que Moisés sube al monte y no descendió, ¿qué es lo que ellos hicieron? Ya no viene, ya no hay líder, ya no hay Dios, hagamos un becerro. Ese era el corazón del pueblo. Aunque ellos habían sido o se habían lavado externamente, en su corazón había idolatría. El pecado salía de su corazón, de su interior. Por eso es que Dios le pone límites al pueblo, en cuidado del pueblo, para que los hombres del pueblo, las mujeres del pueblo no mueran.
Hermanos, era tan terrible la contaminación pecaminosa de estos hombres que incluso ni siquiera los animales podían acercarse a Dios. Miren lo que dice en el versículo 21. Tan terrible era el espectáculo. Imagínense esto, bocinas sonando, la nube descendiendo, la nube en el medio del monte, en la cumbre del monte, fuego, llamas de fuego, bocinas, trompetas sonando, el pueblo atemorizado, con límites para no morir. Moisés dijo, Moisés, que conocía la presencia de Dios. Éxodo 3 nos relata cómo Moisés se encuentra con Dios en medio de una zarza ardiente. Estoy aterrado y temblando. Esto dice Moisés. Moisés, que ya había visto la gloria de Dios, viendo este espectáculo tan extraordinario de la gloria de Dios, dice, estoy aterrado. Me aterra. Estoy con mucho temor. Moisés temblaba ante la presencia de Dios. Miren la diferencia, hermanos, tan extraordinaria. Esta semana cuando leía esto dije, wow. Miren versículo 22. Miren qué increíble, cuán preciosa gracia hemos recibido. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y han mirado, y a miradas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, y al Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que había mejor sangre que la de Abel, mejor que la sangre de Abel. Hermanos, lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que por medio de este nuevo pacto, y de esto se trata todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia, por medio de este nuevo pacto, ahora nosotros hemos sido llevados a un monte muy diferente que el monte de Sinaí. En el monte Sinaí no podía el pueblo entrar. Ahora nosotros ya no tenemos límites y podemos entrar, y estamos en medio de la asamblea de los santos. ¡Wow! Ahora, hermanos, estamos en el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo. O sea, Dios mora en nosotros. La Jerusalén es celestial, a la mirada de ángeles. Somos parte de la asamblea general. Somos parte de aquellos que en Hebreos capítulo 11 corrieron por la fe. Ahora vos y yo, hermanos, estamos en el monte. Somos parte del pueblo. Ya no estamos alejados de la presencia de Dios. No es solamente solemnidad la que hoy tenemos delante de nuestros ojos. Hoy tenemos entrada ante el trono de la gracia. Hebreos capítulo 4. ¡Wow! Hoy vemos al Dios, al juez de todo con nuestros ojos. Podemos ver a los espíritus de los justos y ser parte de ellos. En el versículo 24 nos da la clave de este monte, la piedra angular de este monte.
Este monte es llamado la iglesia de Dios también en el Nuevo Testamento. Y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla que habla mejor que la sangre de Abel. En el Antiguo Testamento los israelitas experimentaron temor y distancia en el monte Sinaí. Mientras que hoy nosotros, siendo parte del nuevo pacto, corriendo la carrera de la fe, tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, hermanos, desde el versículo 25 al 29, el autor ahora nos exhorta a recibir este reino inmutable. No rechacemos a quien habla desde el cielo. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que le habla. Hermanos, los antiguos padres rechazaron esa gloria que vieron. El autor de Hebreos nos dice: tengan cuidado de no rechazar a aquel que le habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. En otras palabras, lo que el autor de Hebreos está diciendo: si Moisés los amonestó desde la tierra y no escaparon, mucho menos escaparemos si no escuchamos la amonestación del Padre. Mucho menos. No rechaces al que habla del cielo. Debes prestar atención. Debo prestar atención. Obedecer la voz de su palabra y de su espíritu. Por último, hay algo común entre el monte Sinaí y el monte de Sión. Aún hay algo común entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hay una pequeña comunión entre ellos. ¿Saben cuál es? El juicio. Cristo ha conmovido y ha removido todo lo que el antiguo pacto no podía hacer para salvar a los hombres. Él lo ha removido a tal punto que ha puesto un nuevo pacto superior al del antiguo. Sin embargo, todavía, hermanos, hay una implicancia para aquellos que rechazan la voz de Dios. Y es el juicio. Dios sigue siendo, como en el Sinaí, fuego consumidor. Su esencia no ha cambiado, porque su santidad no ha cambiado. Dios sigue siendo fuego consumidor. El autor de Hebreos entonces termina advirtiéndonos, mostrándonos la consecuencia de rechazar a Dios, y destaca su justicia
y su poder para juzgar. Quiero darte solo 2 aplicaciones y que te quede en esta semana en tu cabeza una y otra vez grabado esto, en tu corazón y en mi corazón. Hermanos, somos llamados a buscar la paz y la santidad con todos. No hay excusa. No hay excusa. Pero es Él, no importa. No puedo tener una relación con esta persona. Cristo tiene una relación con vos y sos lo que sos. Soy lo que soy. Debes buscar la paz. Cueste lo que cueste. Busca la paz. Hermanos, guarda tu orgullo. Escondelo en lo más profundo de tu corazón y erradicalo. Y aunque digas, pero tengo razón, tu razón no importa. Lo que importa es la paz. Busca la paz y busca la santidad. Hermano, recibí y hacete parte del reino inmutable de Dios. En esta semana, acércate al monte de Sión, a la presencia de Dios. Acércate confiadamente. Empezá a ser parte de lo que va a ocurrir en el cielo. ¿Sabías que eso representa el monte de Sión? Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. En el cielo, o el cielo será el monte de Sión en su máxima expresión. Pero hoy nosotros podemos acercarnos ante el monte. Busca el reino inmutable de Dios, el monte Sión. Segundo, recordá la importancia, hermano, de escuchar a Dios. Pero hay algo muy interesante, es que nosotros somos expertos en escuchar, expertos, pero no somos expertos en obedecer. Habitualmente hay un dicho me entra por un oído, me sale por el otro. Hermanos, no es lo que la Biblia te llama a hacer. Recordá que debes escuchar y obedecer a Dios. ¿Para qué? Ni más ni menos para evitar el juicio del Dios que es fuego consumidor. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su santidad no ha cambiado, es inmutable. No pasará por alto el pecado. Amén. Los veo demasiado callados, así que creo que el Señor ha hecho su obra con su palabra. Julián, ¿querés orar por favor para terminar?